La Fiscalía no pudo sostener su sindicación contra el fiscal estrella Daniel Hernández, a quien su jefe, el fiscal Barbosa, denunció en un comunicado en el que se aparta de la investigación de su antecesor Martínez Neira sobre el caso Odebrecht. Víctor Ballesta. Mónica, fracasó el pedido de medida de aseguramiento contra el fiscal Daniel Hernández porque, según el magistrado que lo analizó, la Fiscalía no documentó la necesidad de meterlo preso y el testigo que lo implicó lo hizo tarde y sin evidencias. Aquí no se evidenció. Luis Enrique Bustos, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, decidió abstenerse de dictarle medida de aseguramiento al fiscal Daniel Hernández, a quien la Fiscalía imputó los delitos de prevaricato por omisión y amenaza a testigos. Los elementos de la amenaza. Supuestamente, Hernández trató de entorpecer las órdenes de captura en contra de varios de los directivos de la multinacional brasileña y amenazó a uno de sus principales testigos, el condenado ex senador Otto Bula Bula. No se entiende cómo, después de transcurridos varios años, siga brindando información del, comillas, caso Odebrecht y vinculando a posibles cómplices y autores cuando debió hacer lo propio en el primer instante en que fue llamado a la justicia, teniendo en cuenta que con el pasar del tiempo resulta más difícil rememorar. En tono de regaño, el magistrado señaló que la supuesta amenaza no existió y que la Fiscalía no mostró pruebas para sustentar su solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía no aportó evidencia o elemento material probatorio que permita arribar a dicha conclusión. Es más, se podría pensar que resulta altamente preocupante que la entidad no pueda implementar medidas eficaces tendientes a evitar que, eventualmente, el procesado interfiera en esta u otras actuaciones. Según el togado, la Fiscalía solo especuló basando su acusación en una interpretación subjetiva de una conversación entre el fiscal y el testigo. Conforme a la evidencia aportada por la defensa, se demostró que al día siguiente del hecho, el señor Bula Bula contactó vía WhatsApp al implicado para obtener una certificación utilizando expresiones y palabras afectuosas. Incluso le indicó el lugar donde se encontraría, circunstancias que no se esperarían de quien ha sido amedrantado y teme por, comillas, su seguridad. Por este mismo hecho, el fiscal Daniel Hernández decidió denunciar esta semana por falso testimonio al ex senador Otto Bula. Yo lo veía muy activo. Hernández, aunque sigue ejerciendo como fiscal en casos de alto perfil en el país, podría ser relevado de sus funciones mientras avanza el proceso penal en su contra. Dentro de 2 semanas concluirá la audiencia de imputación al fiscal Daniel Hernández, a quien uno de sus colegas le imputa haber intentado intimidar al organizador de los sobornos de Odebrecht para que no declarara contra Néstor Humberto Martínez en Estados Unidos. El fiscal investigador del escándalo de corrupción de Odebrecht, Daniel Hernández, uno de los más destacados investigadores de la Fiscalía General desde hace 20 años, fue señalado esta semana por la misma Fiscalía de ser el presunto autor del delito de prevaricato por omisión, porque al parecer no le dio trámite correcto ni oportuno a las órdenes internacionales de captura contra 3 directivos brasileros de Odebrecht. Los elementos de la amenaza. También se le señaló de amenazar al testigo Otto Bula, quien ya pagó condena por haber recibido sobornos de esa firma constructora. Cuando presuntamente abordó al señor Otto Nicolás Bula para, a manera de intimidación, manifestarle la preocupación, entre otros, del doctor Martínez Neira por las declaraciones que iba a suministrar ante la justicia colombiana y americana aparentemente relacionadas con él. El fiscal de su caso acusa a Hernández de, presuntamente, haber intimidado al testigo Bula para que no contara lo que sabría en contra del abogado Néstor Humberto Martínez Neira, quien fue, además de fiscal general, apoderado del socio colombiano de Odebrecht, el Grupo Aval. Relevante. Daniel Hernández, en su defensa, mostró mensajes de celular que se cruzó con el declarante Otto Bula, con los que busca demostrar que el propio testigo denunciante lo elogiaba y bendecía al otro día de que hubiera sido supuestamente amenazado por él. Otto Nicolás Bula del día siguiente a la amenaza, 23 de junio del año 2022. No habían transcurrido ni 24 horas y el ciudadano se comunicó conmigo. Doctor, muy buenos días, me manifiesta el señor. Dios te bendiga. Bendice a quien lo amenazó, honorable magistrado.
Hernández continuó leyendo los mensajes de texto y señaló que Bula le dijo el lugar en donde iba a estar el fin de semana siguiente a la presunta amenaza, o sea, su pueblo Sahagún, Córdoba. Entonces observe usted, su señoría, cómo esta persona que intimide el 22 de junio, el 23 de junio me bendice y me avisa dónde va a estar. Con esas pruebas, Hernández quiere demostrar que no existió ninguna amenaza. No obstante, su colega, fiscal Víctor Salcedo, cree firmemente que Hernández actuaba como investigador, pero no de manera independiente, sino protegiendo a Martínez Neira y a sus clientes colombianos. Usted, doctor Hernández, amenazó al ciudadano Otto Nicolás Bula al advertirle que Néstor Humberto Martínez Neira y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos por cuanto él, Bernardo Elías y Sebastián Correa estaban teniendo acercamientos con la justicia para hablar de ellos. El fiscal imputado advirtió que encontró alrededor de 16 falsedades en el testimonio de Bula. El 16 de diciembre continuará la diligencia judicial en la que se definirá si el fiscal Hernández deberá estar o no en casa por cárcel. Un destino paradójico después de que él ha pedido prisión para centenares de delincuentes. Otra vez el magnate Elon Musk sorprendió a los usuarios de Twitter. De un plumazo le cerró las cuentas a los periodistas que habían escrito sobre el autoritarismo que lo caracteriza, pero ahora también a la red social que compró. Elon Musk, magnate sudafricano y propietario de Twitter, ha cerrado cuentas verificadas de periodistas de medios como The New York Times, Washington Post, CNN e independientes, autores de las noticias sobre sus actividades como único dueño de la red social. A principio de noviembre, cuando oficialmente Musk se declaró propietario de la red social, aseguró su compromiso con la libertad de expresión, incluyendo el hecho de no banear cuentas. De hecho, al expresidente estadounidense Donald Trump le regresó su cuenta. El magnate justificó su decisión diciendo que algunas de estas cuentas que suspendió atentaban contra la seguridad de su familia, ya que una cuenta rastreaba los movimientos de su jet privado y recientemente denunció que un carro perseguía al de su familia. Los periodistas en cuestión negaron que publican la información privada de Musk y exigieron que les quitaran la suspensión. Hoy, el magnate les regresó sus cuentas a los periodistas. Oberta, una de las universidades públicas más reputadas de España en Cataluña, está ofreciendo becas a jóvenes colombianos interesados en las ciencias sociales. La Universitat Oberta de Cataluña en España, especializada en carreras humanísticas y que ocupa el puesto 27º, dará 100 becas para estudiantes colombianos que deseen realizar maestrías virtuales. La beca tiene una duración de 6 meses, esta iniciará en febrero de 2023 y cubre el 45% de toda la carrera. Las personas interesadas en participar deberán diligenciar el formulario de inscripción y enviar al correo electrónico uocbeca@uoc.edu en formato PDF la siguiente información: fotocopia del pasaporte, fotocopia del título de pregrado universitario, fotocopia de la constancia que certifique la titulación presentada de acceso a estudios superiores expedida por la universidad, fotocopia de la sábana de notas que incluye el promedio general, hoja de vida y carta de motivación. Los documentos deben ser diligenciados en español o inglés. Las fechas y las demás características de la convocatoria pueden consultarse en el formulario de inscripción.